Es, ya sabes, básicamente producto de décadas de experiencia y de una comprensión que muy pocos tienen. Y, bueno, si puedo decirlo, creo que una de las grandes deficiencias del actual gobierno de Estados Unidos es la casi total ausencia de una comprensión profunda de la región. De hecho, acabo de tener una conversación esta mañana con alguien con vínculos directos con la administración. Eso fue algo que me señalaron, la frustración, porque hay muy pocos dentro del gobierno que entiendan, más allá de la superficie, cómo funcionan las ramificaciones y qué piensan los demás en la región. Y me pregunto si ves eso como un problema a la hora de saber cómo manejar esta guerra que estamos librando. Oh, creo que es mucho peor que eso. Hay una desconexión total de la realidad. Escuché un fragmento de la parte pública de la reunión del gabinete que presidió Trump hace 1 o 2 días y me pareció, bueno, fue como si hablaran desde otro planeta. A mi parecer, sonaba más bien como una discusión en un manicomio. Nada conectado con la realidad en absoluto. Vamos a ver qué puede significar eso y a revisar ejemplos concretos de esa desconexión, porque esto es lo que dicen o de lo que voy a hablarles. Pero, en realidad, quiero empezar hoy por lo que dice la parte iraní, porque ellos no han dicho muchas cosas concretas después de ese ultimátum de 48 horas, luego el de 5 días y ahora este cambio. Pero el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Abraxas, hizo hoy comentarios bastante extensos. Quiero dejarlo claro porque así es como él plantea la posición inicial de Irán y cómo planean tratar con Estados Unidos. Irán se encuentra hoy en medio de las angustias de una guerra ilegal impuesta por dos regímenes nucleares agresores, Estados Unidos e Israel. Esta guerra de agresión es manifiestamente injustificada y brutal. Iniciaron esta agresión el 28 de febrero, mientras Irán y Estados Unidos estaban inmersos en un proceso diplomático para resolver las supuestas preocupaciones de los estadounidenses sobre el programa nuclear iraní. Traicionaron la diplomacia por segunda vez en el transcurso de 9 meses. Mencionaste la conferencia del presidente Trump ayer en la reunión del gabinete. Una de las cosas que dijo fue, oye, hay un acuerdo sobre la mesa. Nos suplican un acuerdo, pero deben cumplir nuestras condiciones o no accederemos. ¿Cómo concilias esas dos interpretaciones tan distintas? Pues no puedes, porque no encajan en absoluto. Por un lado, Trump dice que hay negociaciones en marcha. Eso no es cierto. No existen negociaciones directas ni indirectas con iraníes. Me refiero a iraníes del gobierno. Ninguna en absoluto. Y diría que, por otro lado, aunque no tuvo publicidad ni reconocimiento, hace unos días el líder supremo, el nuevo líder supremo, hijo, por así decirlo, del anterior líder supremo asesinado, dio una grabación de 12 minutos. La primera parte trataba sobre las reglas y las normas, y luego cambió de enfoque y adoptó una línea muy dura. Dijo, bueno, muy bien, nos han expuesto, ya saben, estas son sus posiciones, estas son nuestras posiciones. Nuestra posición es que tienen que salir del Golfo por completo. Deben retirar todas sus bases en la zona. Deben pagarnos reparaciones por los daños causados y además vamos a imponer un nuevo régimen legal sobre el estrecho de Hormuz. Así que fue un mensaje muy contundente y duro. Las tres propuestas que planteó, esas eran sus posiciones. Y él dijo, aquí están las mías. ¿Cuál es su respuesta a eso? Así que tenemos dos posturas bastante opuestas, por así decirlo, exigencias para cualquier cambio. La estadounidense busca, por así decirlo, la capitulación de Irán y la iraní es, en efecto,
una capitulación de la presencia estadounidense en todo el Golfo. Es mucho más amplio y mucho más contundente que eso. ¿Y por qué es así? ¿Por qué hay semejante diferencia? ¿Por qué existe un abismo entre ambas? Es porque no estamos analizando esto desde la perspectiva occidental. No se trata de pensando en lo que está haciendo Irán. No busca otro compromiso. Lo acordaron en Ginebra y Omán, un simple compromiso al estilo del Plan de Acción Integral Conjunto sobre dónde estaría el uranio, qué instalaciones nucleares se cerrarían y qué pasaría con sus misiles. No buscan eso. Buscan un cambio completo, un cambio paradigmático en la región del Golfo, un cambio que expulsaría a Estados Unidos de la región, obligaría a los países del Golfo a tratar con Irán, que sería el único Estado capaz de garantizar la seguridad y el paso seguro por Hormuz. Y también acabaría con el petrodólar, porque exigen que cualquier carga que pase por Hormuz se pague en yuan, no en dólares. Y quieren que los países del Golfo renuncien también a sus conexiones con inversiones en dólares de Estados Unidos, como Microsoft y Amazon, que han mencionado. Esas deben desaparecer también. Tiene que desdolarizarse. El Golfo quedaría desdolarizado. Eso significa esencialmente el fin del petrodólar. También significa el fin de la hegemonía del dólar estadounidense. Son objetivos muy audaces los que se fija Irán. Y, claro, la prueba estará en si pueden lograr todo esto. Pero tienen mucho a su favor. Las cartas las tienen ellos, no Trump. Tienen esas cartas porque, ante todo, controlan Hormuz. Se puede debatir si habrá una operación militar para, digamos, arrebatarles ese control. Pero controlan Hormuz, y lo importante es que no se trata solo del petróleo. El 20% del petróleo mundial pasa por Hormuz, pero otras mercancías pasan por Hormuz. Cosas importantes. Ácido sulfúrico, helio. Todos esos elementos clave son vitales para las materias primas y los componentes en Occidente. Y los expertos dicen claramente que si esto quedara prácticamente cerrado por otras 3 semanas, sería una catástrofe para la economía occidental. No es solo el petróleo y su precio, porque Irán controlará el precio ajustando el volumen. Si aumenta el volumen o lo reduce, ya no será Estados Unidos quien controle el precio del petróleo, sino Irán, que controlará tanto el precio como la cantidad de energía que pasa por aquí y por el Mar Rojo. Han dicho que combinarán ambas cosas. Además, estos productos vitales no se pueden obtener, digamos, ciertos elementos sin ácido sulfúrico. El helio es importante. Además, los fertilizantes son vitales para nuestra producción de alimentos. 3 semanas cerrado, y eso provocaría una catástrofe para nuestras economías. Y esto no se resolverá a corto plazo. Llevará mucho tiempo que las cosas vuelvan a la normalidad, incluso si se reabre en 2 o 3 semanas. Y aunque Irán dejara de imponer su regulación sobre Hormuz, seguiría causando un enorme daño a Occidente. Creo que no se valora lo grave que podría ser el daño para Occidente, y en particular para ciertos países asiáticos aliados de Estados Unidos, como Japón y Corea del Sur, y otros como Malasia. Y por el momento, Irán les está permitiendo el paso. Siempre que certifiquen
que han sido inspeccionadas y que pueden demostrar que sus cargas se han pagado en yuan. Japón está negociando ahora. Pakistán e India han tenido cargamentos pasando. Por supuesto, la historia de los 10 petroleros, que eran un regalo para Trump, es solo una invención. Nunca hubo petroleros. Hasta donde sé, los iraníes se han negado a responder a los 15 puntos que les planteó Kushner. No han respondido en absoluto. Así que lo niegan. Me imagino que simplemente no están dispuestos a responder. Probablemente se niegan a aceptarlos. Hers Eli, Hers EIDF ES EIN EESEESE. Pues, sobre todo si lo que dices es cierto, de todas formas no aceptarían ninguno, así que no tiene sentido ni hablar de eso. Y creo que el factor tiempo es clave aquí, esa posibilidad de 3 semanas. Sin duda los iraníes son conscientes de ello. No es, en mi opinión, y me gustaría que me respondieras a esto, que tengan que aguantar un año y que nosotros tengamos que resistir. Tienen puntos de palanca a corto plazo a los que quizá la Casa Blanca ni siquiera está prestando atención. Y, en cuanto a tu punto, hay información que dice que la situación en el estrecho de Hormuz, cito, no volverá a ser como antes, lo cual parece ser un gran marcador que están estableciendo aquí, en su Sulfi. Si pronuncio bien su nombre, el portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dijo que la situación en el estrecho no volverá a lo de antes, ni a las negociaciones ni nada por el estilo. Dijo el portavoz, añadiendo que el permiso para transitar lo determinaremos nosotros. Así que me parece que están diciendo exactamente lo que acabas de decir, que lo están poniendo en práctica ahora mismo, y tenemos que o bien encontrar la forma de abrirlo por la fuerza militar, o bien encontrar algún tipo de negociación. Pero dime qué opinas. Los términos para negociar eso y abrirnos a ello van a ser bastante altos para nosotros. Bueno, no creo que siquiera sean políticamente posibles para Estados Unidos porque ellos quieren la retirada de Estados Unidos. El fin. Porque el Consejo de Cooperación del Golfo, es decir, esto fue el motor de la financiarización en Occidente. Esto era el instrumento, el petrodólar y el Consejo de Cooperación del Golfo, que son los principales ahorradores en petrodólares y que los reencausaban comprando bonos del Tesoro de Estados Unidos. Si se les impide hacer eso, es un cambio enorme en toda la estructura de la región y un cambio que significará que, en última instancia, los estados del Consejo de Cooperación del Golfo probablemente tendrán que tomar una decisión difícil o tendrán que llegar a un acuerdo con Irán o no podrán exportar su petróleo ni otros productos por Hormuz, ni tampoco podrán importar alimentos. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos tiene aproximadamente suministro de alimentos para 10 días y esos alimentos vienen por Hormuz. Así que, quiero decir, esto va a darle la vuelta a toda la región, tal como fue planeado por Irán. Entonces, ¿por qué negociarían? ¿Qué sentido tiene? 3 semanas, por supuesto, podrán controlar Hormuz durante las próximas 3 semanas o quizá más. El daño ya lo habrán causado a nuestras cadenas de suministro y a las materias primas de Occidente. Muchas cosas no se podrán producir sin helio, muchas cosas no podrán extraerse sin ácido sulfúrico. Esto va a cambiar drásticamente, por así decirlo, el carácter y la idea. Volvemos a lo que era antes. Para que quede claro, antes de los años 70, cuando Estados Unidos cambió toda la fórmula, Irán era una gran potencia en la región, una potencia regional, una potencia civilizacional y una gran potencia islámica. Y en los años 70, efectivamente, Estados Unidos decidió que quería convertir a los emires y monarcas sunitas de la región en sus representantes y ponerlos en oposición a Irán. Y por supuesto, junto con Israel, también han utilizado esto para contener, debilitar y socavar a Irán. Y ahora Irán, que ha estado planeando esto desde 2001,
ahora está desplegando su plan para que Persia recupere su protagonismo en la región después de todos estos años desde la revolución. Fue Dick Cheney en 2006, tras la guerra en el Líbano, y entonces se quejaba amargamente. Denny dijo, bueno, mira, ¿qué ha pasado? Es decir, la guerra en el Líbano, la guerra entre Israel y Hezbollah en el Líbano, parece que la ganaron, y pensábamos que la guerra de Irak iba a debilitar a Irán, y creíamos que esto iba a debilitar a Irán. Y en esa reunión estaba con él el príncipe Bandar, que entonces era el jefe de los servicios de inteligencia de Arabia Saudita. Y Bandar dijo, mira, podemos arreglar esto. El rey dice, y lo sabe, que el punto más débil de Irán es Siria. En tal, podemos cortar a Siria. Y aparte de un colapso en Irán, cortar a Siria y su vía de abastecimiento a Hezbollah es lo siguiente mejor que podríamos hacer. Cheney al principio dijo, no, ¿cómo harían eso? Es demasiado difícil. Y Bandler dijo, islamistas, lo haremos con islamistas. Podemos hacerlo. Y no se preocupe, no tiene que involucrarse. Y eso fue un intento de crear, por así decirlo, una primacía suní en toda la región, en antagonismo y hostilidad hacia Irán, la potencia que hasta entonces había tenido gran influencia en la zona. Y ahora estamos viendo el movimiento para que vuelva a ser como antes. Irán emergiendo como potencia dominante y los estados, los monarcas, los emires de la región, del Consejo de Cooperación del Golfo, ocupando un lugar subordinado en el nuevo paradigma. Así que ahora hay que ver hacia dónde vamos desde aquí. Porque usted lo mencionó al principio, eso podría ser el plan iraní. Puede que quieran recuperarlo. Puede que lleven décadas con esa idea. Y ahora, de forma perversa, solo porque el presidente Donald Trump abrió la puerta con esta guerra por decisión política, les permitió ponerla en práctica. Ahora se está poniendo en marcha. Además, el portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dijo básicamente que lo están aplicando ya, que solo ellos decidirán quién atraviesa el Golfo. Pero eso implica que no pueden. Ahora hay mucho tráfico navegando por la zona. Tengo fuentes de varios lugares que sugieren que podríamos estar a punto de hacer algo sobre el terreno para agitar esto y quitarle a Irán esa capacidad. Al parecer los misiles seguirán cayendo. La pregunta es, si entramos en tierra en algún lugar, además de lo que hemos hecho en el aire, ¿obligará eso a Irán y les forzará a abrir el estrecho en nuestros términos, no en los suyos? Creo que probablemente sería una catástrofe para los Estados Unidos. Quiero decir, la geografía del estrecho de Hormuz es extremadamente implacable. Esto ha sido motivo de enfrentamientos a lo largo del tiempo. En el siglo XVI, los portugueses establecieron fuertes a lo largo del estrecho de Hormuz para controlarlo en esa época. Y con el tiempo se lo quitaron a los portugueses y acabó en manos de los británicos por un tiempo. Pero el estrecho de Hormuz es un terreno terrible. Primero, la longitud de Hormuz, la franja, el litoral iraní se extiende por 2.000 kilómetros. Esa es la extensión desde la que, por así decirlo, se enfrentan al paso de Hormuz. Y son acantilados, son montañas detrás y acantilados al frente. Así que, a lo largo de esos acantilados, está horadado de misiles antibuque. En las montañas tienen control del fuego y de la vigilancia aérea. Mira la península. Cualquiera que intente acercarse, porque ellos tienen, Irán tiene control de fuego de
270 grados, no por misiles necesariamente, sino simplemente desde las montañas detrás. Ahí está su artillería. Está lo bastante cerca como para controlarlo con artillería. Pero, por supuesto, tienen muchas otras capacidades. Tienen drones submersibles de alta velocidad. Tienen drones de superficie lanzados desde lanchas rápidas. Tienen drones tripulados. Y tienen otra cosa que no se ha tenido en cuenta: unos 25 minisubmarinos. Y los minisubmarinos, a diferencia de los submarinos más grandes, pueden operar dentro de Hormuz. No es una vía marítima grande ni profunda, pero los minisubmarinos pueden operar en ella. ¿Dónde van a desplegar a estas tropas? ¿Cómo se les va a abastecer? ¿Cómo van a llegar ahí? Quiero decir, veo gente hablando. Escuché a Hegseth mencionar helicópteros Apache y aviones Osprey. Por el amor de Dios, esa parte de Irán, los sistemas portátiles de defensa aérea derribarían un Osprey o un Apache. Lo sé. Estuve algo a cargo en Afganistán y derribamos helicópteros rusos. Entonces, también se abatían aeronaves con esos sistemas. Es un terreno muy fácil de defender para Irán porque tienen montañas desnudas y escarpadas detrás de acantilados. No hay tierra. Creo que hay unas 3 pequeñas playas a lo largo de esa zona en 2.000 kilómetros. 2.500 marines desembarcando y una unidad expedicionaria de marines. Eso significa un marine por kilómetro. Y luego entra la Brigada 82. Es infantería ligera. No tienen blindados pesados. No tienen armas pesadas. Solo tienen la comida que cargan consigo. ¿Cuánto dura eso? ¿Y de dónde vas a reabastecerlos? ¿Y cuál va a ser la consecuencia? ¿Y qué va a hacer Irán en respuesta? Irán ha dejado claro que si se intenta tomar las islas en Hormuz o tomar la isla de Kark, entonces atacarán los elementos restantes de la infraestructura en el Golfo, la infraestructura de los países del Golfo, especialmente la de aquellos que han declarado la guerra a Irán, como acaba de hacer Emiratos Árabes Unidos. Su embajador, Tiber, en Washington, ha escrito una declaración diciendo que Emiratos Árabes Unidos ahora se ha unido a Estados Unidos en una guerra contra Irán. Así que es una posición beligerante. Y no creo que la gente esté mirando el panorama más amplio de lo que está ocurriendo. No puedes verlo solo en términos de Hormuz y nada más. Mira más allá. Mira lo que ha pasado en Irak. Después de que Estados Unidos bombardeó parte del ejército oficial de Irak, el primer ministro, Sudari, dio permiso a la milicia, las fuerzas de movilización popular, el Hashad al-Shabi, para unirse a la guerra con Irak, contra Estados Unidos y contra Israel. Y se están movilizando, se han estado movilizando en Erbil. Han atacado a las fuerzas kurdas en Erbil y a las bases estadounidenses allí. Y han estado atacando con dureza, empujando a los kurdos, por así decirlo, hacia una trampa con las fuerzas iraníes al otro lado de la frontera. Y también se están concentrando en la frontera con Kuwait. Están furiosos por el ataque al líder supremo. Irak es un país mayoritariamente chiita y muchos de los ayatolás en Irak han declarado obligatorio el yihad defensivo contra Estados Unidos y contra Israel. Así que los iraquíes en realidad se están movilizando y avanzando. Se están concentrando en la frontera con Kuwait y en las fronteras con Siria en otros lugares.
y están listos para sumarse a esta guerra si Estados Unidos decide escalarla o si Emiratos Árabes Unidos la intensifica. Entonces verás, creo, que el mapa del conflicto se está ampliando. Turquía entonces, sin duda, tendrá algo que decir en esto. En particular, en Siria. Querrá desplegar sus fuerzas allí, en Siria. Y ya vemos que Hezbollah realiza ataques masivos contra Israel. No sé si lo has seguido, pero están perdiendo sus tanques Merkava. Es decir, en un día, 21 tanques destruidos por Hezbollah. 21 tanques. Y por supuesto también las tripulaciones. Algunas tripulaciones lograron salir, creo. Y el día anterior fueron 8 tanques. Quiero decir, están sufriendo enormemente. Hezbollah está atacando todo el norte de Israel. Los colonos están muy descontentos y quieren irse y abandonar los asentamientos del norte. Y en Israel mismo tenemos a Naftali Bennett, quien posiblemente sea el próximo primer ministro, diciendo: hemos perdido la guerra. Estamos perdiendo esta guerra. La hemos perdido en Irán. No estamos logrando ninguno de nuestros objetivos en Irán. La hemos perdido con Hamas y la hemos perdido con Hezbollah. Estamos perdiendo las guerras. Y fue muy claro porque entonces el jefe del Estado Mayor de la Defensa declaró una emergencia. Está en los periódicos en hebreo hoy. Y dijo: escuchen, estoy levantando 10 banderas rojas. No tenemos las tropas para esto. Tenemos una grave escasez de tropas. No podemos librar todas estas guerras a la vez. Y lo que vemos, y de hecho lo publicó también el Instituto Real de Servicios Unidos de Londres, es que Israel se ha quedado sin misiles. Son misiles de defensa propia. Son misiles de ataque a distancia. En 16 días se han agotado esos misiles, y lo mismo le ha pasado a Estados Unidos. Y Estados Unidos ha tenido que retirar su único portaaviones. El otro portaaviones ahora está lejos de la costa. Así que debemos tener en cuenta el panorama general de la guerra cuando hablamos, ya sabes, de tropas desembarcando en Irak o en Irán, en el estrecho de Hormuz. ¿Qué significaría eso? Significaría que la guerra se ampliaría, se convertiría en una guerra regional y quizá incluso en cierta medida en una guerra sectaria. Entonces Estados Unidos estaría en medio de todo esto y no encontraría un punto de apoyo amistoso en Irak. De hecho, creo que Irak pretende ocupar Kuwait. Y si hay un ataque y los Emiratos Árabes Unidos participan, Irán podría decidir invadir a los Emiratos Árabes Unidos. Estamos hablando de algo muy distinto. Por eso hice esos comentarios cortantes sobre la reunión de gabinete, donde todos decían: ya sabes, ¡qué maravilla! Están suplicando. Irán está pidiendo una negociación. Están fracasando. Hemos derrotado a su fuerza aérea. Por cierto, lo que decía Hegseth simplemente no es cierto. No tienen superioridad aérea sobre Hormuz. Mira, acaban de derribar un F-15, creo, no, un F-18 o lo que fuera, sobre Bandar Abbas por... Los iraníes han ido mostrando sus cartas poco a poco, no todo de una vez, y ahora vemos que tienen defensas aéreas y que son bastante eficaces. Oscis estados eliciles. Esprotis stados elidiciles de ceremos pidien en tarisira. Pureo mesta sopor y a pasil. Uo un egeofa, estiene quimie sosilesi. Voy a seguir por esa vía porque eso forma parte de lo curioso del asunto. Y para quienes se lo hayan perdido, quiero mostrar un poco de lo que dijo el secretario Hex en esa reunión, pero lo voy a contextualizar mirando esto. Quiero decir, esto está en un artículo del New York Times. Hablabas de las admisiones israelíes que se filtraron, de que aparentemente no pueden ni seguir luchando con las tropas que tienen. Y la precedencia aquí es que ya estamos sufriendo. 13 de nuestras bases militares en la región son prácticamente inhabitables.
Ese es el punto de entrada. Aquí nos han derribado tanto un F-35 como un F-18 recientemente, cuando intentaron penetrar. Muchos MQ-9, los aviones no tripulados de reconocimiento que tenemos, también han sido derribados, al menos 11. Y aún con todo eso, esto es de lo que Pete Hegseth se jactaba ayer. Los A-10 Warthog, si los conoces, los amas, y los helicópteros artillados Apache están realizando misiones de ataque en el espacio aéreo iraní y a lo largo del estrecho de Hormuz a voluntad. Verás, solo envías estas plataformas lentas, de vuelo bajo y de apoyo aéreo cercano cuando el enemigo ya no tiene defensas aéreas significativas. Su presencia es la prueba de que las defensas aéreas de Irán han desaparecido. Su mando y control está destrozado. Sus principales dirigentes se esconden en búnkeres subterráneos, mientras sus mandos intermedios son abatidos en el campo y la moral de sus combatientes se desploma. Vemos esa desconexión a diario. Menuda desconexión diaria. Quiero decir, lo que él describió ahí y lo que usted describió también antes son literalmente incompatibles. No pueden estar hablando de lo mismo. Están en el mismo lugar. Y, sin embargo, este es el tipo que va a estar al mando, siguiendo las órdenes del que está a su lado, para quizás lanzar una operación terrestre y forzar la situación. ¿Cómo crees que se desarrollará? Bueno, es una catástrofe. Por eso dije catástrofe. Porque no parece que haya una comprensión real. Quiero decir, a ese nivel. Claro que hay comprensión en otras partes del Pentágono, pero no existe el entendimiento que debería haber sobre contra qué se enfrentan. Afirmar que tienen superioridad aérea, dominio del aire, es simplemente falso. Hay, solo en algunas áreas, de lo que podríamos llamar penetración. Pero todos los ataques contra Irán, la gran mayoría, se realizan con armas de lanzamiento a distancia, misiles de crucero lanzados desde fuera del alcance y misiles aire a superficie de largo alcance. Y, por cierto, Estados Unidos también se está quedando sin esos. Creo que, según el Instituto Real de Estudios de Defensa y Seguridad, quizás puedan aguantar otros 10 días, pero después se agotarán. Así que ni siquiera disponen de esos. Así que sugerir que puedes volar el Osprey, que es una aeronave muy vulnerable, hacia territorio hostil, quiero decir, el ejército iraní, para que lo recordemos, sé que lo sabe, no es solo un grupito irregular. Es un ejército de 1 millón de hombres. 1 millón. Y eso sin contar a la milicia. El Basij suma otro 1 millón. Son fuerzas enormes a las que enfrentarse. Y enfrentarse a eso con 2.500 marines, creo que es pedir problemas. Esto debería preocupar seriamente a la cúpula. Pero la forma en que se celebró esa reunión de gabinete y las discusiones y, ya sabes, Vitkov entrando y diciendo, mira, lo que tenemos que decirles a los iraníes es que, si no aprovechan esta oportunidad, que se atengan a las consecuencias. Es, ya sabes, la última oportunidad que tienen. Tienen que sentarse y aceptar los 15 puntos. No les interesan esos 15 puntos. Ya no quieren saber nada de todo esto. Ahora estamos en la guerra decisiva por Irán. Esta es una guerra existencial para ellos y la prolongarán todo lo necesario para cumplir sus objetivos. Y, por supuesto, parte de esto es que esperan que el estrecho de Hormuz sea una fuente importante de ingresos para ellos. Hablan de 800.000 millones de dólares al año por las tasas que cobrarán a los buques que pasen por Hormuz. No olvidemos que se incluyen todos los buques que operen allí y que se les pagará. De hecho, ya se les está pagando. Los pakistaníes, creo, pagaron 2 millones. Otros barcos se ofrecen a pagar. Y todo esto está eludiendo los mecanismos de pago que los iraníes ya han establecido. Eso significa que reciben esos pagos sorteando el dólar. Un asedio, por así decirlo, un asedio financiero. Están rodeando el muro de la esfera del dólar para cobrar los pagos de los buques que pasan por allí. Entonces, quiero decir, y controlan, como digo, pueden controlar Hormuz casi con artillería, y ni hablar de usar sus misiles. Y, por supuesto, sus misiles lo alcanzarán. Y los hemos visto.
esta última semana vemos un nuevo misil procedente de Irán que habían estado reservando. No es el Goram Shah 4, es el Fatah 2, un hipersónico que vuela a 18.000 millas por hora. Esuses y Aseri y Unase como Tefesi y Sina y cuando vuelve a entrar en la atmósfera, tiene un motor secundario, un propulsor cohete, que se enciende al reentrar, y eso lo hace maniobrable, de modo que puede hacer una especie de baile alrededor de cualquier misil antiaéreo que le disparen. Pero lo que se ve, y esto es incontrovertible, como dice Hexer, es que Estados Unidos tiene superioridad aérea. Irán anunció su dominio de misiles sobre Israel porque logró impactar con 2 misiles importantes la ciudad de Dimona, justo junto al Centro de Investigación Nuclear, y Arad, causando daños enormes. Y Israel, Dimona es el blanco más sensible y el más protegido del país. No pudieron desplegar ninguna defensa aérea. Así que los iraníes dicen, en contraposición a lo que dijo Hexet, de hecho, tenemos dominio de misiles. Ustedes no tienen dominio aéreo. Tenemos dominio de misiles sobre Israel. Así que, ya sabes, estos relatos ni se acercan a la realidad. O sea, el relato que se presenta es el de un Irán desesperado, enviando petroleros como obsequio a Trump y suplicando por iniciar la diplomacia. Mira, en realidad ellos tienen las cartas en la mano, están ganando esta guerra. Y, ya sabes, es interesante. Mientras el presidente Trump decía en esa reunión que ellos tenían dominio aéreo, en un momento incluso afirmó que solo les quedaban unos pocos misiles y drones. Todo está resuelto. Y mostramos en nuestro programa ayer que literalmente, mientras hablaba, un reportero de Fox News en el lugar estaba transmitiendo en vivo desde Tel Aviv con las sirenas sonando detrás. Llevaba casco y dijo, esta es la 10ª tanda de misiles disparados contra Tel Aviv ese día. Eso fue literalmente mientras hablaba, lo que demuestra con evidencia física que lo que dijo el presidente no era del todo exacto, por decirlo así. Pero otra pregunta que quiero hacerte, volviendo a, y no es exactamente diplomática, bueno, supongo que esto va más por el lado humano. Una de las primeras acciones aquí no fue solo el asesinato del líder supremo, sino también ese misil que impactó una escuela y mató, creo, a 175 maestros y niños. Y voy a mostrarte lo que Abbas Araghchi dijo sobre eso hoy. Y me pregunto si podrías decirnos qué impacto puede tener esto en la disposición de la población iraní, incluso para soportar mucho sufrimiento. Mira esto. Entre las manifestaciones más espantosas de esta agresión estuvo el asalto calculado y por fases a la escuela primaria Shaharat Hayebe en la ciudad de Minabe, donde más de 175 alumnos y docentes fueron masacrados a sangre fría. Este ataque bárbaro no es más que la punta visible de un iceberg mucho mayor. Señor presidente, en un momento en que los agresores estadounidenses e israelíes, según sus propias afirmaciones, poseen las tecnologías más avanzadas y los sistemas militares y de datos de mayor precisión, nadie puede creer que el ataque a la escuela fuera otra cosa que deliberado e intencional. Ahora, casi no importa lo que realmente ocurrió, si fue un error de puntería, si se usaron mapas antiguos o si fue deliberado. Desde aquí ciertamente no tengo forma de saber ninguna de esas cosas. Nos gustaría pensar que fue un accidente, que no apuntaríamos realmente a niños, pero casi no importa lo que realmente pase. Lo que sí importa mucho es cómo se percibe eso en Irán. Y en el transcurso de ese discurso, eso fue una de las cosas que dijo, que nunca nos rendiremos ni cederemos a ninguno de estos 15 puntos ni a nada más. ¿Cómo puede esa narrativa moral, mental y emocional servir para que la población iraní resista incluso si entramos por tierra? Están muy enfadados por eso.
De verdad están furiosos y, ya sabes, cada noche la gente sale a las calles a apoyar a la República Islámica y a corear consignas contra Israel y Estados Unidos por ese ataque. Están indignados por ello y siguen comparándolo. Y si miras la prensa iraní, quiero decir, ves muchos emojis y entrevistas con chicas jóvenes en la calle y con otras personas, no iraníes israelíes, sino otros periodistas, y estas chicas dicen, bueno, estamos preparadas para morir también, nos gustaría ser mártires. Toda esta gente son mártires. Quiero decir, mira al Arihani, a quien no solo los israelíes mataron, el jefe del Consejo de Seguridad, Ali Larijani, cuando fue asesinado, después del líder supremo. Estaba en casa con su hijo y le dijo, durante ese periodo, ¿podrías por favor alejarte de mí? Tienes que irte. Obviamente sabía que eso iba a pasar. Al ser una figura prominente, Israel intentaría matarlo, y así fue. Y por supuesto, toda su familia murió. Al mismo tiempo, como no se quisieron ir, querían estar con su padre, aunque él les dijo, por favor, aléjense de mí. Yo les suplicaba, por el bien de la familia, porque quería salvarlos. Ellos dijeron que no, y cuando Israel actuó para asegurarse de acabar con él, destruyeron una manzana entera en Teherán, matando con facilidad a 50 personas. Sin relación con Ali Larijani, eran solo otros residentes. 50 muertos, muchos más heridos. Querían matarlo, así que derribaron toda la manzana. Eso enfurece mucho a los iraníes. Una cosa, hoy mismo discutía esto con alguien que decía que, según su experiencia, los iraníes son muy conscientes de la necesidad de salvar la cara de sus adversarios. Insisten en que son negociadores duros, pero entienden que los adversarios también necesitan no quedar en ridículo. Yo dije, no creo que eso vaya a aplicarse ahora. Tras estos asesinatos de hombres respetados, como el líder supremo y Ali Larijani, que probablemente era una de las personas más moderadas, más cercana, en todo caso, a algunos reformistas, y el asesinato de las escolares. Y lo que ha pasado ahora, porque Israel y Estados Unidos no han podido destruir las ciudades de misiles que están enterradas a 500 metros de profundidad, en Yazd y otros lugares. Han intentado bombardearlas, les han lanzado misiles, pero tienen hormigón especial debajo. Todo está automatizado. Los misiles salen sobre raíles. Se lanzan desde una zona, son impenetrables y han estado intentando alcanzarlas. Y como no pueden golpear sus arsenales de misiles reales, cada vez más, ya sabes cómo es esto con los ejércitos. Lo vi en 2006 cuando estuve en el Líbano. El ejército israelí agotó su banco de objetivos en aproximadamente una semana. Y entonces, después de eso, bueno, aún tienen que seguir bombardeando. Keninte si kisi que te kiko al trazo al que te kiko. Así que bombardean casas, escuelas y otras cosas. Y lo vemos en Gaza. Entonces, ya sabes, los objetivos pasan a ser escuelas y hospitales. Las autoridades en Irán dicen que proviene de las autoridades iraníes. Puede que no lo creas, pero creo que probablemente sea cierto. 20 hospitales han sido atacados en este periodo. Muchas escuelas han sido atacadas. Ha habido casi bombardeos dirigidos. Quiero decir, son ataques a distancia. No necesariamente son aviones los que atacan, son misiles de crucero lanzados a distancia y misiles de largo alcance. Algunos son misiles planeadores que entran y bombardean Teherán. Pero la gente, quiero decir, se une y está enfadada y resentida. Y no creo que les interese salvar la cara del señor Trump ni ayudarle dándole una escalera para salir del árbol. ¿Por qué querrían darle una escalera para salir del árbol? Él empezó esto. Él es responsable. Tendrá que asumir las consecuencias.
creo que esa es la actitud desde Irán. Así que no creo que le vaya a darse una escalera. Los iraníes, en general, son muy hábiles en diplomacia, y hubo diplomacia. Esa diplomacia fue interrumpida en 2 ocasiones por un bombardeo sorpresa ordenado por Trump. El del 13 de junio recuerda que Kushner y Witkoff estaban en conversaciones el lunes siguiente en Omán, y ese día 13 se produjo un ataque sorpresa de decapitación por parte de Israel. Y luego estaban en conversaciones en Ginebra, ¿y qué pasó? Entonces, esta vez, hubo un ataque por parte de Estados Unidos, así que no estoy seguro de que su generosidad llegue a aceptar las súplicas de Witkoff y Kushner, diciendo, tenemos que encontrar una manera para que ambas partes se retiren. Tenemos que encontrar un compromiso que podamos, los etimis, en no sedimir, que nos unido, darste ti siloi, que, qui, comp, si. Ayudar a Trump a salir de esta trampa en la que está. Creo que están diciendo que no están dispuestos a ayudarlos. Y sabes, aquí muestro un mapa en relieve de Irán, y uno de estos en X señalaba que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no han librado una guerra de maniobras a nivel de cuerpo de ejército contra un ejército regular en 35 años, desde Irak en 1991, en la que yo participé. Y te puedo decir que incluso esa no fue una pelea justa, porque el ejército iraquí ni siquiera estaba a la altura. Dice que no han librado una guerra de maniobras a nivel de cuerpo de ejército contra un enemigo de igual fuerza en 73 años, remontándose hasta Corea. Y luego dice que no sobrevivirían si invadieran la fortaleza que es Irán. Y muestra las montañas a lo largo del sector occidental por donde querrías entrar. Y aún así tenemos la información de que Estados Unidos ya tiene alrededor de 10.000 tropas terrestres en la zona que podrían entrar en acción. Como dije, me lo han dicho varias fuentes, incluso este fin de semana. Y ayer pusieron a otras 10.000 en alerta, lo que implica que ya están pensando que las primeras quizá no sobrevivirían o no tendrían éxito. Así que ya están pensando en intensificarlo. Pero al mismo tiempo, la parte iraní ha estado diciendo, vengan, inténtenlo. De hecho, quieren que entren, porque eso completará su destrucción aquí. Y dado ese terreno, ¿es eso pura fanfarronería? Porque yo estoy aquí y soy tejano. Así que estoy aquí y ese rollo de recuerda el Álamo es de lo que hablaba el ministro de Asuntos Exteriores Araghchi. Recuerden a esos 173 chicos, recuerden a Lil Arjani y a su familia, recuerden al Ayatolá y a su familia, a Mostaba Khamenei y al actual líder supremo, a su familia, a su esposa, a su hijo y a muchas otras personas las han asesinado. Me da la impresión de que están diciendo que no hay precio que puedan imponernos, no va a conseguir que nos sometamos. ¿Cómo lo ves? Creo que has dado en el clavo. Exactamente. Esto es una cultura que acepta el sacrificio y que cree en luchar contra la opresión. De eso trató la batalla de Kerbala, luchar contra el opresor en nombre de la justicia. Incluso con tropas inferiores, se enfrentaron a las fuerzas del califato y fueron completamente aniquilados. Y eso es lo que representa el imán Hussain. He ido a visitar su santuario en Karbala. Y todo el chismo, quiero decir, durante la peregrinación llegan 21 millones de personas de toda la región para rendir homenaje en su santuario. Y la energía y ese tipo de radicalismo, esto fue, hace años, antes de esta influencia actual, era enorme. Quiero decir, era palpable. Se podía sentir la energía de esa gente. Son iraníes, son chiíes, son religiosos y están dispuestos a sacrificarse en nombre de la justicia y de la lucha contra la opresión. Y ellos ven esta guerra así, mientras que nosotros la vemos como algo tipo, queremos controlar el petróleo o algo por el estilo. Queremos, ya sabes, controlar el petróleo y queremos poder controlar todas las rutas marítimas del petróleo para poder presionar a China y a Rusia porque tendríamos control total y dominio de la energía. Pues Irán se lo ha quitado a Estados Unidos, porque estos son los 2 pasos críticos, junto con el estrecho de Malaca como entrada a China. Así que China ya se está fortaleciendo en esa zona, y probablemente habrá una guerra por los petroleros. Ya Europa ha empezado a intentar eso,
y a decir que van a incautar petroleros en el mar que transportan cargamentos ilícitos desde Rusia, como si Gran Bretaña y Francia pudieran decidir qué es ilícito en un cargamento de petróleo ruso. Así que estamos en una guerra mayor. Y por supuesto, Rusia y China son parte de esa guerra de manera indirecta, porque no hay duda. Quiero decir, mira Venezuela. ¿Qué fue? Bloqueo naval. Incautación de buques. ¿Qué le ha pasado a Rusia en los países bálticos, en el Mediterráneo? Ataques a sus petroleros. Francia incautando. Creo que los daneses han incautado un petrolero. Y los rusos dicen, bueno, tendremos que poner escoltas navales a nuestros buques. Entonces, este gran intento de los Estados Unidos de aplastar a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, esencialmente controlando la energía y, por así decirlo, afectando las perspectivas de crecimiento de China al estrangular sus suministros energéticos y las exportaciones de Rusia. El intento de sacar a Rusia forma parte de esta guerra mayor, y Irán es un pivote crucial en ella. Y por eso es tan importante cuál es el plan de Irán, porque pretende trastocar todo ese paradigma de, digamos, el sola. La dominación de la energía, la dominación de las rutas marítimas, de los puntos de estrangulamiento por parte de Occidente y convertirlo en control, en una verdadera libertad de navegación, en lugar de una libertad de navegación que depende del permiso de los Estados Unidos. Cambiarla por una libertad de navegación con el permiso de Irán y con Irán proporcionando la seguridad. Y déjeme hacerle una última pregunta antes de despedirnos hoy, y esta tiene más que ver con su situación doméstica allí en el Reino Unido. Ahí diré simplemente que hay algunas fuerzas especiales británicas que podrían participar con los Estados Unidos en cualquier tipo de incursión terrestre aquí, y mucha gente militar en Gran Bretaña parece pensar, sí, eso es algo que deberíamos hacer, que podemos hacer. No sé si es para mantener este sistema dominado por Occidente que usted acaba de describir o qué, pero me pregunto si puede decirme cómo está el ánimo dentro del Reino Unido, ya sea a nivel gubernamental, militar o popular, cómo está repercutiendo todo esto en Gran Bretaña. Bueno, en realidad estoy en Italia. No vivo en Gran Bretaña, así que no estoy realmente en condiciones de responder eso de forma general. Pero creo que el aspecto de las fuerzas especiales, ya sabe, hemos apostado por las fuerzas especiales durante mucho tiempo, viéndolas como la solución para hacer operaciones militares. Por así decirlo, que las fuerzas especiales pueden entrar, hacer algo listo y salir de nuevo. Pero quiero decir, creo que esto será muy difícil. Como digo, ¿cómo los insertas? ¿Qué equipo vas a usar para insertarlos? ¿Vas a navegar por Hormuz? No lo harán. ¿Los vas a desembarcar en la isla Kark? Los iraníes han estado colocando tropas allí desde hace tiempo. La isla Kark es pequeña, es llana, no tiene cobertura, es solo una terminal de carga. Y entonces ya sabe, los iraníes simplemente cortarán el suministro de petróleo a la isla Kark. No se lo van a dar a Estados Unidos. Lo cortarán en el continente donde se origina. ¿Cómo los vas a alimentar? ¿Cómo vas a suministrar a las fuerzas especiales en tierra? ¿Cómo los vas a extraer? ¿Dónde está, por así decirlo, tu base? No estará en Irak, porque los iraquíes aprovecharán la oportunidad. Los iraquíes han estado destruyendo todas las bases de Estados Unidos en este periodo. Parece que nadie valora que, ya sabe, el asesinato del líder supremo avivó de verdad el chismo en toda la región. Y en conjunto, alrededor de la mitad de la región es chií y no suní, e incluso en Arabia Saudita hay chiíes. En Bahrein son entre el 70 y el 80%. Por eso los chiíes son tan vulnerables. Tienen un monarca suní y una fuerza de seguridad suní. Y está en conmoción esta noche porque mataron a una persona muy prominente, un hombre joven, de 35 años,
pero descendiente del profeta. Y hay un gran tumulto en Bahrein, por lo que ellos llaman su ejecución. Ya había estado en prisión. Hay un malestar profundo. Bahrein es inestable. Kuwait tiene a las fuerzas iraquíes a sus puertas. Emiratos Árabes Unidos, es decir, es muy vulnerable. Quiero decir, recuerden, los Emiratos Árabes Unidos solo existieron después de 1971. Antes se llamaban los Estados de la Tregua. Formaba parte de Omán, y todos esos estados estaban estrechamente vinculados a Bahrein. Hasta 1971, Bahrein fue una provincia de Irán. No es como si hubieran estado allí desde siempre. Hasta 1971, Bahrein fue, no recuerdo cuál exactamente, pero una de las provincias de Irán. Por 171. Y ahora Irán está intentando reconfigurar las cosas y cambiar la dinámica aquí. Para mí, lo que está en juego aquí es mucho más importante de lo que creo que muchos occidentales, y sobre todo los estadounidenses, reconocen, porque piensan que se trata solo de reabrir el estrecho y bajar el precio del petróleo. Pero lo que dices es que los iraníes llevan tiempo buscando una oportunidad para tumbar la dominación occidental de la región. Así que para los iraníes está en juego una operación de gran envergadura. Y, por cierto, creo que el año pasado Trump dijo que perder la hegemonía del dólar sería peor que perder una guerra importante. Podría ser peor para Estados Unidos que perder una guerra importante. Y la hegemonía del dólar llegó, básicamente, tras los aumentos del precio del petróleo en 1973 y 1979, y todo ese conjunto de estados del Consejo de Cooperación del Golfo fue básicamente la manifestación del petrodolarismo. Los petrodólares salen de esos países del Golfo y entonces, por así decirlo, la hegemonía del dólar está en juego. Y las perspectivas políticas de Trump también están en juego. Y dices que aparentemente se dice que Trump afirmó que perder el petrodólar sería peor que perder una guerra. Pero ¿qué pasa si perdieras las dos cosas? Es decir, eso podría tener repercusiones en todo el mundo, ¿no crees? Ese es el punto que quiero destacar. Básicamente, esto es mucho más grande y la gente lo ha abordado con una visión muy estrecha, sin entender que tiene aspectos globales. Como digo, en 3 semanas empezarán a colapsar nuestras líneas de suministro y habrá escasez de alimentos. El precio de la gasolina subirá, por supuesto, pero debido a los problemas con el combustible, habrá racionamiento en Asia. La gasolina y el combustible están racionados, así que los alimentos no se están distribuyendo. Eso ya se ha notado. No nos damos cuenta. Se excluye cuidadosamente de los medios de comunicación convencionales. ¿Qué está pasando en Irak? Excluido. ¿Qué está pasando con Hezbolá e Irán? No se toma en cuenta. ¿Qué sucede? Si Hezbolá aumenta sus ataques, ahora está atacando directamente Tel Aviv con misiles. La idea, y un general israelí dijo, lo hemos perdido. No podemos afrontar lo que Hezbolá nos está lanzando. Es terror y no tenemos fuerzas. Y además, en esta batalla de tanques que está ocurriendo, dije ayer que perdieron 21 grandes tanques Merkava en Líbano frente a Hezbolá. Y el general allí, el comandante israelí, dijo, por las escaseces, Israel tenía que limitar su fuego de represalia a 12 misiles por día. No podía más, porque se quedaría sin misiles. Así que, por todas partes, en Israel, en Estados Unidos, la logística se está quedando corta. No se planificó porque no pensaron que fuera necesario. De todas formas, no tienen la logística para sostener la guerra. Entonces,
tienen la logística para sostener la invasión en Irán o en el estrecho de Hormuz? Esa es una pregunta que se hacen los iraníes y creen que la respuesta es que no. Porque aquí, esto está en político. Irán pone en riesgo los chips de Taiwán. Esto es otro tema fuera del radar, el bloqueo del estrecho de Hormuz por parte de Irán. Perdón, me perdí un poco. Se apagó. Está bien. Bueno, en resumen, estaban por los chips, por el gas natural licuado que pasa por allí, el helio y otras cosas que quizá no se piensen que mencionaste al principio del programa que se están bloqueando. Todo eso tendría impacto dentro de 2 o 3 semanas en Taiwán. Y así la fabricación de semiconductores, la industria tecnológica de la que depende gran parte del mundo, sobre todo el mundo occidental, también podría estar en riesgo en ese mismo periodo de 3 semanas. Así que nos acercamos a un periodo realmente muy dañino y peligroso. Exacto, exacto. Y ya sabes, es cuando escucho al secretario de guerra o al gabinete hablar de la situación, tengo la sensación de que no tienen ninguna idea de la realidad de lo que enfrentan. No entienden a Irán ni la naturaleza de la guerra, que Irán ha estado planificando una guerra asimétrica desde hace 20 años. Exactamente esta guerra durante 20 años, desde 2003 en realidad, con el bombardeo de Bagdad y la guerra aérea. Y eso llevó a Irán a preguntarse, ¿cómo afrontamos esto? La respuesta obvia, no podemos tener una fuerza aérea, pero podemos tener misiles que hagan las veces de fuerza aérea. Y podemos enterrar toda nuestra infraestructura profundamente en las montañas, donde, aunque la bombardeen, no les hace efecto. Han estado bombardeando la montaña Yazd cada 2 días, los iraníes. Y aún así los misiles salen de distintos silos en la montaña. Es uno de sus principales centros de misiles. No sabemos dónde están los otros, porque hay uno en cada provincia de Irán, enterrado a 500 metros de profundidad. Como mostraba ese excelente mapa, hay 2 cordilleras, bosques y todo eso que los cubre. Están todos ahí. Y, ya sabes, sitúa a Hormuz en una especie de lado izquierdo y todo eso es cobertura artillera perfecta para ejercer control a distancia. Y sacar artillería de las montañas, tú como militar, yo no lo soy, tú lo sabes, es un enorme dolor de cabeza. Ese, disase, moose, sase, asase. Requiere muchos efectivos. Empecé mi carrera como oficial de artillería. Así que sí, lo sé muy bien. Me he imaginado entrar de frente a eso como fuerza de infantería ligera, como aparentemente estamos considerando hacer. Mira, me pregunto si hay algo en su foro de conflictos para quien quiera saber más sobre estos temas u otras cosas que publiquen. ¿Hay algo ahí que quieras destacar y que la gente deba leer? Bueno, precisamente la pieza principal de este último número, ahora ni recuerdo el título, plantea, ¿habrá negociaciones con Irán? Lo recomiendo porque resume casi todo y explica por qué esa idea falsa de un alto el fuego, seguido de aplazar todo, no va a funcionar. Nain. Sí, eso es un problema. Por eso animamos a la gente a visitar el foro de conflictos y seguirlo, porque publicarán cosas muy buenas. También miraría las cosas de las que hablamos, porque está ocurriendo un cambio en Israel. Israel dice que no puede seguir más allá de 2 o 3 semanas con esta guerra, porque la población no puede soportar estar en los refugios con tanta frecuencia. Y están diciendo, no podemos continuar. Si Trump no da el siguiente paso, la presión que surge en Israel en la prensa en hebreo no la vemos en la prensa en inglés. Dice muy claramente que el cambio de régimen ha fracasado. Se acabó. No va a funcionar. Así que hay que obligar a Trump a tomar la isla Karg.
Y ese es el meollo del mensaje que sale de Israel en este momento. Presión sobre Trump para que tome la isla Karg y la mantenga como instrumento de presión sobre Irán. Esa es ilafin es in askim. Entonces déjame preguntarte, sé que probablemente ya nos estamos pasando un poco de tu tiempo. No, está bien, no hay problema. Bien, pues pregunto sobre eso porque ahí es donde está la presión. Aquí también hay presión para tomar la isla Care y que parezca que hacemos algo que nos dé ventaja frente a Irán. Eso nos daría ventaja sobre Irán, aunque lo consiguiéramos. No, no lo hará. La idea de que, como digo, Irán puede perfectamente mantenerse si se toma la isla Karg, simplemente cortarían el suministro de petróleo. Parece que la gente ha olvidado que tienen un oleoducto que sale del estrecho de Hormuz hasta Yazd, en la costa. No es un oleoducto enorme, pero transporta unas 350,000 barriles al día, pero tienen alternativas para transportarlo. De hecho, ahora incluso hay una línea de ferrocarril que conecta Irán directamente con China y puede llevar combustible y petróleo, además de carga. Entró en funcionamiento el año pasado, creo. Tienen opciones. Sobrevivirán. ¿Hay alguna palanca, si la tomamos o la presionamos, que los haga cambiar de opinión y volver al statu quo anterior? Creo que es muy improbable, muy improbable. Como digo, ellos han dicho, si ustedes hacen eso, nosotros escalamos. Ustedes escalan, nosotros subimos. Les igualaremos en la escalada. Quizá tomen los Emiratos Árabes Unidos. Es posible. No sería tan difícil. Al otro lado del estrecho de Hormuz. Si entran, quizá los iraquíes entren por Kuwait. Bahrein probablemente cambiará de todas formas, porque está atravesando una revolución. Y entonces, ¿qué pasaría con los Emiratos Árabes Unidos? Es un lugar frágil. Todo es frágil. Irán ha dicho que si los atacan, o los atacan más, ellos escalarán, incluso atacando plantas de desalinización, porque el Golfo depende totalmente de ellas. Creo que Qatar depende en un 99% de la desalinización. Los otros estados dependen entre un 40 y un 70%. Irán, un 3%. ¿Y qué pasó? La atacaron. Voy a terminar con una cosa. Para presionar a Estados Unidos a que haga lo que quiere Israel, es decir, para enviar tropas y tratar de tomar la isla Karg, están subiendo mucho la apuesta en el ámbito nuclear. Hace unos días atacaron Natanz. Natanz ya había sido atacada antes por la acción de Trump en la fecha que fue, el 12 de junio. Pero luego colocaron un misil muy cerca de Bushehr, a la central nuclear de Bushehr, a unos 1.800 metros. Un misil. La central de Bushehr está en funcionamiento y es compartida con los rusos. Está bajo control del Organismo Internacional de Energía Atómica, porque Rusia lo exige así. Es una instalación nuclear conjunta en Bushehr. Y colocaron un misil a unos 80 kilómetros de la instalación. Eosese concentrazo de parecer hoy en promomos, esileosetara sesepun mi misil a aya esi. Esile hace ese puni, sile hace ese puni, esile hace ese ahí esi, el sumir sumi esi, peri te 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 Luego, creo que el otro día, lanzaron un misil y realmente dañó la central. Y Rusia ha retirado ahora a todo su personal de allí. Creo que sacaron a 143 rusos de esa planta. Y eso provocó
que los iraníes dispararan misiles cerca de Dimona, la estación israelí de investigación nuclear, y también cerca de Arad. Así que también hay este peligroso juego de gallina en el ámbito nuclear. Y creo que este mensaje no va tanto dirigido a Irán, sino a Estados Unidos. Si no hacen lo que les pedimos, quizá empecemos a usar armas nucleares tácticas para lograr nuestros fines en Irán, porque estamos decididos a salir de esta guerra con resultados. Y si no los conseguimos de otra forma, esto podría ser lo que nos quede. Así que creo que este mensaje está pensado más para Estados Unidos que para Irán. Y última pregunta. ¿Qué piensa de la posibilidad de que Irán ahora esté intentando en secreto obtener una bomba nuclear por todo lo que ha pasado aquí, incluido el asesinato del anterior líder supremo? Hay presión para eso. Y es posible. La gente no comprende muy bien el sistema iraní, pero la orden, la fatwa, por así decirlo, que impedía el uso de armas nucleares, surgió en realidad de la guerra Irán-Irak, cuando se decidió que Irán no respondería de la misma manera cuando Irak usó armas químicas. Eligieron no responder con ellas, aunque Irak las empleaba contra las tropas iraníes. Y el líder supremo estableció eso. El líder supremo, por cierto, estuvo entonces en el frente, aunque era presidente, fue y estuvo con las tropas en el frente durante la guerra contra Irak, pero luego emitió esa fatwa. Ahora, en el sistema iraní existe algo llamado ijtihad, que no ocurre en el Islam suní, donde las puertas del ijtihad se cerraron, creo que fue alrededor de 1580 o algo así. Pero en Irán existe el ijtihad, que es un razonamiento determinado por las circunstancias presentes, un cambio de circunstancias, un cambio de época. Es posible que los mujtahids, que son personas con autoridad jurídica para tomar ese tipo de decisiones, cambien esa resolución. No es inmediato. El Parlamento tendría luego que respaldarlo, o lo que sea, pero ese es el proceso. Así que podría suceder. Podría pasar si hubiera suficiente demanda, en el sentido de, necesitamos esto para la protección del pueblo, de la umma, de los iraníes. Necesitamos tener esta arma. No digo que vaya a ocurrir, pero sí que podría, y si se tomara esa decisión, no creo que tardara mucho en implementarse. Esperemos que no ocurra, porque eso abriría otra caja de Pandora de la que quizá nunca podamos recuperarnos, pero a nivel convencional no hay suficientes garantías como para que estemos tranquilos, pero siempre agradecemos mucho que venga, valiente e íntegro, a contarnos la verdad, sea cual sea, y necesitamos saberlo porque no lo estamos recibiendo en la prensa convencional, y le estamos muy agradecidos por compartirlo. Gracias. Un placer, gracias.